Hola, bienvenidos a Casa Bíblica Argentina. Una bendición de estar juntos y compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor nuestro Dieu, Señor nuestro Dios, nous te disons merci. te decimos gracias. Merci parce que tu es notre Dieu. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Merci parce que c'est toi qui s'est révélé à nos vies. Gracias porque eres tú el que te has revelado a nuestras vidas. Merci parce que maintenant nous sommes tes enfants. Gracias porque ahora somos tus hijos. Merci pour ce privilège que tu nous donnes Gracias por el privilegio que tú nos das de partager ta parole. de compartir tu palabra. Nous prions, Père, Oramos, Padre, afin que chaque parole qui sort de notre bouche para que cada palabra que salga de nuestra boca sera pour l'édification de ton Église. sea para la edificación de tu iglesia. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. On va lire dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Leamos Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado
me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amen. Le diable connaissait la parole. El diablo conocía la palabra, Il la connaît bien, la conoce bien, mais il ne met pas en pratique. pero él no pone en práctica la palabra. Seulement, il l'utilise pour mettre des pièges ou tordre la vérité. Solamente él utiliza la palabra para hacer caer, poner trampa y torcer la verdad. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, on va le lire. En 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11, vamos a leerlo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amen. Le verset dit de ne pas donner la place à l'ennemi. El versículo dice no dar lugar al enemigo. L'unique manière de ne pas donner l'avantage sur nous, La única manera de no dar lugar, de no darle ventaja sobre nosotros, est de vivre la parole de Dieu. es vivir la palabra de Dios. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, on va le lire. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, leamos: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amen. Comment peut-on connaître ses desseins? ¿Cómo podemos conocer las maquinaciones, los designios? Dans la tentation de Jésus, En la tentación de Jesús, Jésus est conduit au désert par le Saint-Esprit pour être confronté avec le diable et ses ruses. en la tentación de Jesús, Jesús fue conducido por el Espíritu Santo, para ser confrontado con el diablo y sus astucias. Jésus a permis à Satan d'avoir un dialogue avec lui. Y Jesús permitió a Satanás tener un diálogo con él. Jésus peut lui dire « Éloigne de moi Satan » dès au départ. Jesús pudo decirle: Satanás, aléjate de mí. Mais Jésus a laissé Satan parler, Pero Jesús lo dejó al diablo hablar afin de nous apprendre. para enseñarnos. Tu ne peux pas connaître les pensées de quelqu'un s'il ne parle pas. No podemos conocer los pensamientos de alguien si esa persona no habla. Satan a parlé. Satanás habló Et ses mensonges sont écrits dans le livre de la vérité. y sus mentiras están escritas en el libro de la verdad. Moi, je crois que ce sont des mensonges de Satan. Yo creo que son mentiras de Satanás Parce qu'ils sont écrits dans le livre de vérité, porque están escritas en el libro de la verdad, la parole de Dieu. la palabra de Dios. Jésus a permis à Satan de l'éprouver Y Jesús permitió a Satanás de probarlo afin de mettre en lumière ses mensonges. para poner en evidencia a la luz sus mentiras Et afin que nous, y a fin que nosotros on n'ignore pas ses desseins. no ignoremos sus astucias, sus designios. Toutes les choses auxquelles nous croyons Todas las cosas a las cuales nosotros creemos ont une influence sur nous. tienen una influencia sobre nosotros. Les choses que tu fais durant toute la journée, Las cosas que haces durante toda la jornada, tu le fais parce que tu crois qu'il faut le faire. lo haces porque crees que hay que hacerlas.
Exemple, le travail. Por ejemplo, el trabajo. Chaque matin, je me lève pour aller au travail. Cada mañana me levanto para ir a trabajar, Parce que je crois et je sais que c'est un devoir. porque yo creo y sé que es mi deber. Saluer le voisin Saludar al vecino est mon devoir. es mi deber. Aussi, venir au culte, c'est parce que je crois. También venir al culto es porque lo creo. Parce qu'il ne faut pas laisser l'assemblée comme certains ont l'habitude de le faire. Porque no podemos dejar la asamblea como algunos lo tienen como costumbre, Comme dit la parole. como dice la palabra. Et parce que je crois que dans la communion, il y a la bénédiction, donc j'assiste. Y porque como creo que en la comunión está la bendición, entonces asisto. Si je ne crois pas, Si no lo creería, je ne serais pas ici. no estaría aquí. Chaque attitude dérive de la croyance. Cada actitud deriva de una creencia. La croyance est différente aux pensées. La creencia es diferente a los pensamientos, Car tout ce que nous pensons porque todo lo que pensamos ne veut pas dire qu'on le croit. no quiere decir que lo creamos, Et pas tout ce que nous croyons, nous le pensons. y no todo lo que creemos lo pensamos. La croyance est différente aux pensées. La creencia es diferente a los pensamientos. Alors lorsqu'une pensée vient Entonces, si un pensamiento viene et qu'elle est fausse, y ese pensamiento es falso, je la refuse. yo lo rechazo, Car je ne crois pas. porque no lo creo. Mais les croyances que mes parents et la société ont semées en moi Pero las creencias que mis padres o la sociedad sembraron en mí, je le fais sans penser. yo los voy a realizar o las voy a hacer sin pensar. Les pensées et les croyances que Satan a implantées sont mensongères. Los pensamientos y las creencias que Satanás implantó son mentirosas. Et mènent à la ruine. Son mentirosos y llevan a la ruina. Satan a pu introduire le mensonge Satanás pudo o logró introducir la mentira à travers l'éducation reçue par le papa, la maman ou l'école. a través de la educación recibida por el papá, la mamá o la escuela. C'est pour cela qu'on ne doit pas ignorer ces plans mensongers. Es por eso que no tenemos que ignorar sus planes mentirosos. Dans la tentation de Jésus dans le désert, En la tentación de Jesús en el desierto, Jésus va dévoiler ses mensonges. Jesús va a desenmascarar las mentiras. On va lire la première, on va lire dans le chapitre 4 de Matthieu, versets 3 à 4. Vamos a releer sobre la primera que se encuentra en Mateo 4, versículo 3 y 4. Vamos a releerlo. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amen. Satan veut nous faire croire Satanás quiere hacernos creer que l'homme est seulement un corps qui a besoin uniquement du pain. que somos solo un cuerpo que necesitamos únicamente del pan. Le tentateur s'est approché de Jésus et lui dit: El tentador se acercó de Jesús y le dijo: si tu es le Fils de Dieu, si eres hijo de Dios, ordonne que ces pierres deviennent des pains.
ordena que esas piedras se conviertan en pan. Avec ces paroles, Con esas palabras, le diable est en train de dire, el diablo quería decir o le estaba insinuando: si tu es le Fils de Dieu, si eres el Hijo de Dios, le roi d'Israël qui va dominer, el Rey de Israel que va a dominar, qui va sauver l'humanité, que va a salvar la humanidad, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. ordena a esas piedras que se vuelvan pan, Parce que les hommes pensent uniquement à remplir leur ventre. porque los hombres piensan únicamente en llenar el vientre, Si tu satisfais leurs besoins, porque si se satisface sus necesidades, tous vont te suivre. ellos te van a seguir. Jésus avait les mêmes besoins physiques que nous. Jesús tenía las mismas necesidades físicas que nosotros. Et surtout après avoir jeûné 40 jours. Y sobre todo luego de haber ayunado 40 días. Satan veut semer cette idée, cette pensée, Satanás quiere sembrar esta idea, este pensamiento, que l'homme est uniquement un corps qui a besoin du pain. que el hombre es únicamente un cuerpo que necesita del pan. Mais Jésus lui répondait, Pero Jesús le responde: il est écrit, está escrito, l'homme ne vivra pas de pain seulement, el hombre no vivirá solo de pan, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. pero de toda palabra que salga de la boca de Dios. Menteur, Es un mentiroso, père de mensonges. padre de mentira. L'homme est un être spirituel. El hombre es un ser espiritual. Il a besoin de nourrir sa relation avec son Créateur. Él necesita nutrir su relación con su Creador. L'homme a besoin de se rassasier son esprit avec Dieu. El hombre necesita saciar su espíritu con Dios. C'est parce qu'il est un esprit, non seulement un corps. Es porque Él es un espíritu, no es solo un cuerpo. Je ne suis pas un corps qui contient un esprit, Yo no soy un cuerpo que contiene el espíritu, mais je suis un esprit qui habite dans le corps. pero yo soy un espíritu que habita en un cuerpo. Lorsque Dieu a créé Adam, Cuando Dios creó a Adán, il a pris de la terre tomó tierra et l'a modelé. y modeló. Il a fait un corps, Hizo un cuerpo, un contenu, algo que contenga un vase, un vaso, una vasija, afin de mettre un contenu, a fin de poner adentro un contenido, un esprit. el espíritu. Le Seigneur a modelé l'argile El Señor modeló la arcilla, la tierra, il a donné une forme, y le dio una forma, et jusqu'à ce moment, le terrain de terre y hasta ese momento el terrón de tierra, la tierra, était une chose sans vie. era una cosa sin vida, Alors Dieu a soufflé y Dios sopló, et Dieu a donné la vie. y Dios dio la vida, Et l'argile modelée est devenue un être vivant. y la arcilla modelada se volvió un ser viviente. Je vous pose la question. Ahora les pregunto, Qui est le plus important? ¿qué es lo más importante? Le contenant ou le contenu? ¿Lo que contiene o el contenido? Alors pourquoi vous continuez à paniquer lorsqu'il y a des situations difficiles? Entonces, ¿por qué continúan a entrar en pánico cuando hay situaciones difíciles, Des maladies enfermedades ou parce que vous tombez malade? o porque te enfermaste? Aujourd'hui, des hommes et des femmes font beaucoup d'efforts Hoy muchos hombres y mujeres se esfuerzan mucho pour impressionner le monde avec leur corps. para impresionar al mundo con sus cuerpos. Si je n'impressionne pas,
Si yo no impresiono, je ne serai pas accepté. no seré aceptado. Et cela mène à une distraction psychologique Y esto lleva a una destrucción psicológica, parce que j'essaie d'être ce que je ne suis pas. porque yo trato de ser lo que no soy. Il est très important de prendre soin de notre corps. Es muy importante cuidar nuestro cuerpo. Le Seigneur nous le demande. El Señor nos pide eso. Mais le corps ou les besoins du corps Pero el cuerpo o las necesidades del cuerpo ne sont pas plus importants que celui de l'esprit. no son más importantes que las que tiene el espíritu. Pierre avait la pleine conviction Pedro tenía la plena convicción que lui est un esprit. que él era un espíritu. On va lire dans 2 Pierre chapitre 1 versets 13 à 14. Leamos segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13 y 14. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Amen. J'espère que vous avez compris de même que l'apôtre Pierre. Yo espero que hayan entendido bien como el apóstol Pedro lo entendió. Il avait la pleine conviction que sa tante Él tenía la plena convicción. L'apôtre Pierre dit « Aussi longtemps que je suis dans cette tente, El apóstol Pedro dice, mientras estoy en esta tienda, selon ma version française. según la versión francesa, L'apôtre Pierre avait la pleine conviction que sa tente él tenía la plena convicción que su tienda, c'est-à-dire son corps, es decir, su cuerpo, que un jour il la quittera subitement. que un día él la dejaría súbitamente. Amen. Et Paul aussi s'exprime dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 4, on va le lire. Y Pablo también se expresa en este sentido en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 4. Vamos a leerlo. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Amen. Si nous n'arrivons pas à comprendre cela, Si no logramos entender esto, nous ferons attention uniquement aux besoins du corps, nosotros nos preocuparemos únicamente por el cuerpo, le besoin de cette tente, por las necesidades de la tienda de cet tabernacle, o del tabernáculo, et on va négliger ce qui est plus important. y vamos a dejar de lado lo que es más importante, C'est-à-dire l'esprit. o sea, el espíritu. Si on ne comprend pas la vérité de Dieu, Si no entendemos la verdad de Dios, on va commencer à chercher la bonne apparence. vamos a buscar tener una buena apariencia, Privilégier la bonne nourriture. privilegiar la buena comida, Penser seulement dans le repos du corps. pensar únicamente o solamente en el reposo del cuerpo. Et je ne dis pas cela qui n'est pas bon. Y yo no digo que lo que estoy diciendo no sea bueno, Mais ce qui est important, c'est l'esprit. pero lo que es importante es el espíritu. Vivre uniquement pour le corps, c'est très grave. Vivir únicamente para el cuerpo es muy grave.
Car c'est le même sentiment qui est le diable, le père du mensonge. Porque es el mismo sentimiento que tiene el diablo, el padre de la mentira. Il arrive souvent que des personnes s'approchent de Dieu Sucede seguido que hay personas que se acercan a Dios afin d'obtenir une satisfaction physique con el propósito de obtener una satisfacción física, soit de la nourriture ou pour avoir une guérison. sea para obtener comida o recibir una sanidad. On va lire dans Jean chapitre 6 verset 26. Leamos Juan capítulo 6, versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Amen. Dieu veut que nous prenions soin de notre corps. Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo, Cette tente, cet tabernacle. esta tienda, este tabernáculo. Mais Dieu nous avertit que nous ne sommes pas seulement un corps, Pero Dios nos advierte que no somos solo un cuerpo, mais nous sommes un être spirituel. pero que somos un ser espiritual. Combien d'efforts nous faisons pour nourrir notre esprit? ¿Cuánto esfuerzo hacemos para nutrir nuestro espíritu? Il faut nourrir notre esprit avec toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nosotros tenemos que alimentar el espíritu de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le monde n'est pas conscient de cela. El mundo no es consciente de esto. C'est pour cela que les hommes vivent dans des problèmes, Es por eso que los hombres viven con los problemas, des divisions. con las divisiones. Et les hommes se plaignent pourquoi cela m'arrive. Y los hombres se preguntan, ¿por qué me pasa esto? Lorsque vous voyez une personne qui fait la musculation, Cuando ustedes ven a una persona que hace fitness para tener músculos, cela se voit. eso se ve. Et dans la partie spirituelle, c'est la même chose. Pero en la parte espiritual también es lo mismo. On le voit aussi. Lo vemos también. On va lire dans 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Leamos primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amen. Comme tu prends soin de ton corps, Si te ocupas de tu cuerpo, prends soin aussi de ton esprit. también preocúpate en ocuparte de tu espíritu. Veille sur ceci, Velá en esto, afin de ne pas dire a fin de no decir, aujourd'hui je n'ai pas lu la parole. oh, hoy no leí la palabra, Aujourd'hui je n'ai pas pris un moment de prière seul avec Dieu. hoy no tomé un momento de oración a solas con Dios, Aujourd'hui je ne me suis pas examiné à la lumière de la parole. hoy no me examiné a la luz de su palabra. Que la parole de Dieu, Que la palabra de Dios, sa vérité, su verdad, sa volonté su voluntad, puisse être notre nourriture. pueda ser nuestra comida. Amen. On va lire dans Jean chapitre 4 versets 31 à 34. Leamos Juan capítulo 4, versículo 31 al 34. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come.
Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Amen. Les disciples sont partis chercher de la nourriture Los discípulos fueron a buscar comida parce qu'ils ont faim, porque tenían hambre, mais Jésus était occupé pero Jesús estaba ocupado d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. de anunciar las buenas nuevas a los pobres. Il dit à ses disciples, Y dice a sus discípulos, j'ai à manger une nourriture. yo tengo de qué comer, tengo para comer una comida. Cette nourriture de Jésus, Esta comida de Jesús c'est faire la volonté de celui qui l'a envoyé es hacer la voluntad de aquel que lo había enviado et d'accomplir son œuvre. y cumplir su obra. L'être humain cherche toujours à avoir une satisfaction personnelle. El ser humano busca siempre tener una satisfacción personal. Alors, dans la relation avec l'autre, Entonces, con la relación que uno pueda tener con el otro, sera aussi conduit par cette même pensée. será conducida por este mismo pensamiento. Obtenir un bénéfice. Obtener del otro un beneficio. Si je ne l'obtiens pas, Si no lo obtengo, l'autre ne me sert à rien. el otro no me sirve para nada. Chercher Dieu pour les miracles semble spirituel, Buscar a Dios por los milagros pareciera espiritual, mais Dieu veut aller au-delà du corps, pero Dios quiere ir más allá del cuerpo, car le corps reste, porque el cuerpo se queda, le corps vieillit, el cuerpo envejece, il pourrit. él se pudre. Amen. Le diable connaît bien que l'être humain cherche toujours tirer un bénéfice. Y el diablo sabe bien que el ser humano busca siempre obtener un beneficio. On va relire dans Matthieu chapitre 4 versets 5 à 6. Releamos Mateo capítulo 4 versículo 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Amen. Satan le menteur, Satanás el mentiroso, Satan veut faire croire à Jésus, Satanás quiere hacer creer a Jesús s'il se jette de haut en bas, que si él se tira de arriba hacia abajo, il va impressionner les foules. él va a impresionar a la multitud. Et les foules le suivront Y la gente lo va a seguir et il dominera sur eux. y es así como él va a dominar sobre ellos. L'ennemi veut semer cette pensée dans la pensée de l'homme. Satanás quiere inyectar o meter este pensamiento en el hombre Afin d'avoir ce désir de se montrer, a fin que él tenga este deseo de mostrarse, afin d'impressionner et de dominer. a fin de impresionar y dominar. Jésus lui dit dans le verset 7, Jesús le dice en el versículo 7, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. no tentarás al Señor tu Dios. Jésus est en train de lui dire, Jesús está diciéndole con esto, moi je ne prends pas les promesses de Dieu yo no tomo las promesas de Dios pour profiter, para aprovecharme de ellas, ni impressionner, ni dominer, ni para impresionar, ni para dominar, ni pour me satisfaire.
ni siquiera para satisfacerme a mí, Mais moi, je suis venu non pour être servi, mais pour servir. porque yo no he venido para ser servido, pero para servir. Mon intention n'est pas de recevoir, mais de donner. Mi intención no es de recibir, sino de dar. Nous ne sommes pas appelés à dominer sur les gens, Nosotros no hemos sido llamados a dominar sobre las personas, ni les impressionner, ni siquiera a impresionarlas, mais pour les servir. pero hemos sido llamados para servir, Mais pour les servir. para servirles. Jésus ne veut pas des gens impressionnés. Jesús no quiere ver a la gente impresionada. Les miracles ne sont pas importants pour lui, Los milagros no son importantes para Él, car il veut des disciples, porque Él quiere discípulos, il veut des personnes qui l'aiment, personas que lo amen, des personnes qui aiment vivre comme Christ a vécu. personas que amen vivir como Él vivió. Regardez comment le diable, le menteur, arrive à dire de telles choses ridicules. Miren cómo el diablo mentiroso logra decir tantas cosas ridículas. Il dit à Jésus, Él le dice a Jesús, à celui qui a le pouvoir, a aquel que tiene el poder, à celui qui est descendu du ciel à la terre, aquel que descendió del cielo a la tierra, il lui demande de se jeter. y él le pide de tirarse, Mais Jésus pouvait se jeter du temple. pero Jesús se podía tirar del templo. Il a le pouvoir. Él tenía el poder. Il a toujours dépassé la logique de la gravité. Él siempre excedió, traspasó la lógica de la gravedad. Il a marché sur la mer. Él caminó sobre el mar, Mais le diable menteur, pero el diablo mentiroso il veut le piéger. quería tenderle una trampa. Amen, hermanos. On va lire dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10. Y leamos Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Otra vez lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amen. Avec ces paroles, le diable veut dire à Jésus, Con esas palabras el diablo quería decir a Jesús, tu veux être un roi? ¿quieres ser rey? Tu veux régner sur tous les royaumes du monde? ¿Quieres reinar sobre todos los reinos del mundo? Tu veux tous ces royaumes ¿Quieres todos esos reinos avec ses gloires? con su gloria? Cela va te donner satisfaction. Eso te va a dar satisfacción. Juste une petite condition. Solo una pequeña condición. Et cela n'est pas impossible. Y eso no es imposible. C'est facile de le faire. Es fácil de hacerlo. Seulement de se prosterner et de m'adorer. Solo postrarse y adorarme. Et tous les royaumes et toutes ces gloires sont pour toi. Y toda la gloria y todos los logros serán para vos. Diable menteur. Diablo mentiroso. Il vient aussi à nous avec les mêmes arguments, Con los mismos argumentos. avec les mêmes mensonges. Con los mismos argumentos viene a nosotros, con las mismas mentiras. Si tu n'es pas plongé dans la parole de Dieu, Si no estás sumergido en la palabra de Dios, si tu ne nourris pas ton esprit, si no nutrís tu espíritu, bien sûr tu vas tomber. por supuesto que vas a caer. Bien sûr que tu auras du mal à aimer. Por supuesto que te costará amar.
bien sûr que tu seras plus facile de ne pas assister à l'assemblée. Por supuesto que será más fácil no asistir a la asamblea. L'apôtre Paul dit dans le chapitre 15 de Romains, on va lire versets 2 à 3. Pablo nos dice en Romanos capítulo 15, versículo 2 al 3, vamos a leerlo. Cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Amen. Le verset dit que chacun de nous complaise au prochain. El versículo dice que cada uno de nosotros agrademos al prójimo. Non pour l'impressionner, No para impresionarlo, non pour le dominer, no para dominarlo, mais pour le servir, sino para servirlo, pour l'édifier. para edificarlo. Jamais Jésus a cherché son bien-être. Jamás Jesús buscó su bienestar. Tout en étant le Fils de Dieu, Siendo el Hijo de Dios, il a cherché à plaire à Dieu buscó agradar a Dios et à nourrir que son esprit. y a nutrir su espíritu. Il a renoncé à soi-même. Él renunció a sí mismo. Mon frère, Hermano, ton frère est plus important que ton corps. tu hermano es más importante que tu propio cuerpo. La satisfaction n'est pas dans les richesses, La satisfacción no se encuentra en las riquezas, mais dans la parole de Dieu, pero en la palabra de Dios, dans l'adoration, en la adoración, dans le service à l'unique véritable Dieu en el servicio al único y Dios verdadero et à son prochain. y a tu prójimo. Amen, hermanos. Tu es un esprit, Eres espíritu, tu es un être spirituel. sos un ser espiritual. Le corps est mortel, El cuerpo es mortal, mais l'esprit est pour l'éternité. pero el espíritu es por la eternidad. Amen, hermanos. Amen, on va prier. Amén, oremos. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te disons merci. te agradecemos. Merci parce que tu as donné l'occasion à Satan de parler. Gracias, Señor, porque has permitido que esa vez Satanás hable Afin de révéler ses mensonges. y sus mentiras fueron reveladas. Cela parce que tu nous aimes. Y eso porque nos amas, Afin que nous puissions connaître ses desseins. a fin que podamos nosotros conocer sus designios, Afin que nous puissions connaître ses plans mensongers. a fin que podamos conocer los planes mentirosos. Père, merci parce que tu as fait de nous un être spirituel. Gracias, Padre, porque has hecho de nosotros un ser espiritual, Un esprit qui habite dans un corps, un espíritu que habita en un cuerpo, dans une tente, en una tienda, dans une tabernacle. en un tabernáculo. Père, merci. Padre, gracias. Merci parce que tu es venu, Gracias porque has venido, tu es descendu du ciel, has descendido del cielo, tu as pris la forme de l'homme, tomaste forma de hombre tu es devenu serviteur des hommes. y te has hecho siervo de los hombres. Tu es venu non pour impressionner, No has venido para impresionar, non pour dominer, no para dominar, mais tu es venu pour servir. pero has venido para servir. Père, nous te disons merci. Padre, te decimos gracias. Merci parce que tu es notre modèle, Gracias porque eres nuestro modelo, le modèle parfait. el modelo perfecto. Père, nous te disons merci. Padre, te decimos gracias. Merci parce que notre satisfaction, c'est c'est faire ta volonté. Gracias porque nuestra satisfacción es hacer tu voluntad. Notre satisfaction n'est pas dans ces choses de ce monde, Nuestra satisfacción no está en las cosas de este mundo, mais de faire ta volonté. sino hacer tu voluntad.
Père, nous te disons merci. Padre, te decimos gracias. Merci pour ta parole. Gracias por tu palabra. Ta parole qui nous met en garde Tu palabra que nos advierte contre les mensonges des diables. contra las mentiras del diablo. Le menteur, El mentiroso, le meurtrier, el asesino, dès le commencement. el destructor desde el comienzo. À toi seul, Seigneur, la gloire, Por eso a ti solo la gloria, la louange, la alabanza, l'adoration, la adoración, au siècle des siècles, Père. por los siglos de los siglos, Padre. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.